no lo hace, le es pecado. Entonces aquí, qué interesante lo que el apóstol Santiago nos enseña en esta carta, en este libro, donde está manifestando de que la vida del ser humano en esta tierra es muy corta. Con esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, con esta crisis a nivel mundial, las personas se han dado cuenta de que prácticamente la vida de nosotros depende de Dios. Y muchas personas hasta ahora han reflexionado de que no saben qué le irá a pasar el día de mañana con esta pandemia. ¿Por qué? Porque nunca habíamos experimentado esta situación en Nicaragua con un virus tan mortal como esto que está ocurriendo a nivel global. Entonces, muchas personas se hacen muchos planes, muchos proyectos, y no es malo. El problema es que sabemos si el día de mañana vamos a estar vivos. ¿Qué sabemos si el día de mañana nos sorprende la muerte? ¿Por qué estoy hablando acerca de esto? Porque la Biblia dice de que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y como las señales de los tiempos del fin, en lo que hemos estado enseñando, uno de los eventos que está por ocurrir es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, por el cual la Biblia no menciona alguna señal en específico que en qué momento se va a dar el rapto de la iglesia. Simplemente es un evento inminente, lo cual puede ocurrir en cualquier momento. Si hemos estado estudiando en Mateo capítulo 24 acerca de las señales de los tiempos del fin. Mateo 24 menciona Jesucristo 6 señales que van a ocurrir cuando Él regrese a la tierra de forma visible, y la generación de ese tiempo va realmente a ver a Jesucristo descendiendo a la tierra con su iglesia. Entonces, ¿cómo el ser humano debe de estar ante estas situaciones que están ocurriendo? No había momento de que a veces el hombre o la mujer se sentara un momento a reflexionar, porque por naturaleza el ser humano solo vive en carrera, apurado, de arriba para abajo, y muchos cada día buscando el dinero, buscando el billete para poder solventar sus deudas y para poder comprar bienes, propiedades, para los sustentos de la casa, pero nunca se han dado cuenta de que hasta el momento donde ellos están, hasta donde han llegado, es porque Dios le ha permitido, es porque Dios le ha dado la salud, es porque Dios le ha dado la vida. Y nunca se han dado cuenta, no se han puesto a reflexionar de que Dios lo ha librado cada momento, cada segundo, de accidentes, de situaciones difíciles en la vida, y Dios lo ha librado, y que muchos de los proyectos que han emprendido se han cumplido porque Dios ha estado ahí. Y quizás no nos hemos percatado en eso, ni nos hemos puesto a reflexionar, quizás muchas personas, pero el creyente, la persona que reconoce que solamente en Dios, en Cristo Jesús, está nuestra seguridad, está nuestra confianza, está nuestra bendición, nada más en Él, somos personas agradecidas, y que todos los días le damos gracias a Dios por lo que hemos logrado, hasta donde hemos llegado, por los
por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y que si en cualquier momento nos sorprende la muerte, ya estamos preparados para partir de este mundo, de esta tierra. La Biblia habla claro que antes de la venida de Cristo, de forma visible, se va a dar el rapto de la iglesia, donde los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esas personas que estén vivos, que son la iglesia de Cristo, los que hemos sido salvos en Cristo Jesús, vamos a experimentar esa transformación, ese evento que seremos cambiados, seremos transformados de este cuerpo que se envejece, que se enferma, que cada día se va deteriorando, a un cuerpo que Dios nos va a dar, que es un cuerpo que va a ser eterno, incorruptible. Entonces Pablo decía, ¿pero qué es la vida? Perdón, el apóstol Santiago, ¿qué es la vida? Decía. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Y es cierto. Nuestra vida es como la neblina. Hoy estamos y mañana ya desaparecemos de este mundo. Y quizás la gente los primeros días se van a acordar de uno, pero ya después queda borrado ya en la historia. Y así es el ser humano, así es el hombre. Entonces, Santiago nos da esta gran enseñanza de que debemos de vivir en la voluntad de Dios. Cuando nos afanamos en tantas cosas o tenemos planes y proyectos, dice Santiago, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios, haremos esto o aquello. Porque la vida de nosotros depende de Dios. Uno de los atributos, una de las cualidades de la personalidad, de la naturaleza de nuestro Dios es que Él es soberano y que Él hace con nuestra vida lo que Él quiera. Dios nos ha dado dones, nos ha dado ministerio, nos ha bendecido mucho, nos ha dado una familia. A los que le ha dado el don del matrimonio, de la familia, bueno, es una bendición. A los que le ha dado ministerio, a los que le ha dado dones, los que pastorean iglesia, los pastores. Dios lo ha puesto en esta tierra con un propósito. Pero va a llegar un momento que Dios nos va a llamar a su presencia. Y a veces nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como ministros, creemos que somos los indispensables, los únicos aquí en esta tierra. Y eso es lo que creemos nosotros. Y no es así. Cuando Dios nos llama, no importa, hermano. No importa en ese momento que estemos haciendo, no importa qué ministerio usted tiene, qué tan alcance tiene su ministerio, qué tan grande es la iglesia que usted pastorea. Eso no importa, porque verdaderamente nosotros no somos autosuficientes. Dios es autosuficiente, Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Y cuando Dios nos llama a su presencia, Dios ya ha preparado a otro para que tome nuestro lugar. Y eso así es. Porque a veces nosotros nos aferramos a este mundo, a esta tierra, y estamos aferrados a ella, a este mundo, a las cosas materiales. Y es por nuestra corta vista que tenemos. Si viéramos como Dios ve en el mundo espiritual,
o lo que Dios tiene preparado para nosotros allá en el cielo, hermano, ni quisiéramos estar aquí en esta tierra. No quisiéramos estar aquí, porque Dios tiene mejor lugar para nosotros. En San Juan 14, Dios le dijo, Jesucristo le dijo a sus discípulos, voy pues a preparar moradas para ustedes, y vendré y os tomaré a mí mismo. Jesús le dijo a sus discípulos, está hablando del rapto. Voy a venir, los tomaré a ustedes desde los 4 puntos cardinales, desde el norte, del sur, del este y del oeste. Jesús se lo dijo en San Juan capítulo 14 a sus discípulos, que Él va a regresar y que va a levantar a su iglesia. El apóstol Pablo nos enseñó de eso también, de que Jesucristo va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Y Jesús dijo, voy a preparar moradas. Y a veces duele cuando miramos nosotros a un ser querido que se va de este mundo. Duele, porque quisiéramos tenerlo siempre con nosotros. Pero, hermano, Dios tiene un lugar mejor para ellos. Dios tiene un lugar especial preparado para ellos. Y con esta pandemia que está afectando a la humanidad, podemos decir, en todo lo que es el globo terráqueo, muchas personas están muriendo. En Nicaragua nos hemos sorprendido. Gente de ministerio, hermanos, pastores, hermanos que se miraban saludables, y de repente se lo llevó esa pandemia. Pero al fin y al cabo, quien se lo llevó fue Dios. Porque Dios se va a valer de cualquier cosa para sacarnos de esta tierra, de este mundo. Dios se va a valer de cualquier manera. Él es soberano. Y Él, cuando nosotros ya estemos listos para partir de este mundo, cuando Dios ya haya cumplido el propósito con nosotros, hermanos, Dios se va a valer de cualquier cosa, porque es parte de su soberanía. Es parte de la soberanía de Dios. Cuando Satanás le solicitó a Dios que quería tocar la vida de Job, quería tocar sus bienes, todo lo que quería, él quería tocar todo lo que tenía, pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios le dio autorización, pero le dijo, no tocarás su alma. No tocarás su alma. Y así fue. Satanás le quitó sus bienes, sus propiedades, su finca, sus hijos, todo porque Dios se lo permitió. Igual en nosotros. Mientras Dios no haya cumplido el propósito por el cual estamos en esta tierra, Él nos va a tener aquí, en esta tierra. Él nos va a tener aquí en esta tierra. Pero cuando Dios decide llevarnos, Él nos va a mandar a llamar. No estoy diciendo que uno no debe tener cuidado. Uno debe ser una persona prudente. Sí, tenemos que ser prudentes. Pero sabemos que nuestra vida totalmente depende de Dios. La vida de nosotros depende de Dios. En el Salmo 39, 5, miren lo que escribe aquí el salmista David. He aquí, diste a mis días término corto. Ciertamente es completa vanidad, dice. Leo nuevamente en el Salmo 39, 5. He aquí diste a mis días término corto.
y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Imagínense clase de palabra, hermano. Ciertamente como una sombra es el hombre. Así somos nosotros, como una sombra. Como una sombra. A veces el ser humano se da cuenta de que su vida ya está llegando a su fin. Y quizás, hermano, hasta ese momento, cuando estaba en su lecho de enfermedad ahí, se acuerda de Dios. Vivió toda su vida viviendo en desobediencia. Y ya cuando cae en cama y postrado, algunos mueren de esa forma, se dan cuenta de que perdieron lo mejor de su vida sin servirle a Dios, sin entregarle su vida al Señor. Y hasta ese momento se dan cuenta toda la falta y los errores que han cometido, que han ofendido a Dios y que han ofendido a sus semejantes. Y hasta ese momento mucha gente comienza a pedirle perdón a todas las personas que ofendieron. Porque mientras estaba todo bien, mientras no le faltaba nada, mientras había dinero, mientras había salud, mientras todo estaba bien, éramos personas soberbias, orgullosas. Pero llega un momento de que Dios nos comienza a llamar. Y, hermano, es triste. Es triste. Por eso David habla: he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Y todo esto de la pandemia que estamos viviendo, ¿sabe qué? Es una gran enseñanza para enseñarnos a cada uno de nosotros que somos vulnerables, que no somos de hierro, que no somos invencibles, que no somos autosuficientes. Dice que yo conozco una persona que ellos dicen: yo soy Dios. Hermano, y le han pasado en estos días cosas terribles. Cosas terribles. Y realmente se están dando cuenta que no es lo que ellos piensan que son. Y con esta situación que vivimos actualmente, con el COVID-19, Dios nos está enseñando que somos personas vulnerables, que la Biblia es veraz, es real, y todo lo que está escrito se va a cumplir al pie de la letra. Y dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. En Mateo 24, una de las señales en los tiempos del fin, antes de la venida de Jesucristo, dice: habrán pestes. Y lo que estamos viviendo es una peste, una pestilencia, una pandemia, enfermedades contagiosas. Pero en los tiempos, esto no es nada con lo que va a venir en esos tiempos, que va a ser peor, hermanos. Lo que estamos viviendo ahorita nos está enseñando de que la Biblia es creíble, de que sí, en los tiempos finales, ante la venida de Jesucristo, van a haber pestilencias y con mayor índice de mortandad terrible. Pero Dios a su iglesia la va a librar de todo eso, porque la va a sacar de la tierra. Porque todo eso que menciona la Biblia en Mateo 24, que Jesús le enseña a sus discípulos, y los discípulos le preguntaron: ¿y qué señal habrá de tu venida? Es una de ellas, las pestes.
Pero qué bendición que la iglesia no va a estar aquí, porque Dios nos va a librar de la hora de la ira. Que aquí el salmista nos enseña, al igual que Santiago capítulo 4 versículo 14, de la incertidumbre de la vida, de que nosotros no somos eternos en esta tierra. No somos eternos en esta tierra. Que lo que Dios nos da es para administrarlo, pero Dios es en primer lugar sobre todas las cosas. Los dones, los ministerios, los bienes, donde Dios nos ponga, somos nosotros administradores y mayordomos. No somos administradores, hermano. El dueño es Dios de todo. Y cuando Dios diga, hermano y amigo, cuando Dios diga, es hora que venga a mi presencia, se queda todo aquí. Y va a pasar igual que Moisés, cuando Dios lo llamó, ya Dios había preparado a Josué. Y así vamos todos, desfilando, cuando nos toque. Entonces, la Biblia nos enseña, con todo, hermano, lo que estamos viviendo en la actualidad, que hay incertidumbre. La vida es incierta, que la vida es corta. David claramente lo decía: diste a mis días término corto. Los especialistas de la salud, la ciencia dice de que la vida promedio del hombre es de 70 años y la de la mujer anda por los 73. Y ya, hermano, ya no estamos ni llegando pero ni a los 70. Sí. Pero recuerden que ya si el ser humano ya pasa después de los 70, ya es parte de la misericordia de Dios, porque eso es lo que dice la Biblia, que Dios dejó que el hombre como mínimo viviera a los 70 años y a los más robustos los 80. Entonces ya pasando de los 70 ya es por la gracia de Dios. Él es el que da la vida y Él es el que la quita, decía Job. Y David fue claro: diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Y así somos nosotros. Hoy estamos y mañana no estamos. ¿Qué dice Job? Job capítulo 9, versículo 25 al 26. Mis días han sido más ligeros, mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Así explicaba Job de su vida, de todo lo que le había acontecido, de su tiempo corto en esta tierra. No nos damos cuenta, hermano, cómo pasa el tiempo aquí, en esta tierra. Pasa rapidísimo, tan rápido que cuando acordemos estamos en la presencia de Dios. Por eso, nosotros debemos de pedirle perdón a Dios. Todos los días, reflexionar en lo que hacemos, en lo que hemos hecho, y acercarnos más a Dios. Porque no sabemos a qué hora el Señor nos va a llamar. No sabemos a qué hora vamos a estar en la presencia de Dios.
El arrebatamiento de la iglesia se puede dar en cualquier momento. La Biblia no dice cuándo, pero quizás algunos hermanos ya se nos han adelantado. Ya sí, hermanos se nos han adelantado, familiares ya están en la presencia de Dios, y no sabemos si nosotros vamos a experimentar el rapto de la iglesia, o también vamos a seguir en nuestros familiares que ya partieron de este mundo. Pero estos hombres de Dios nos explicaban de que qué tan corta es la vida del hombre. Y miren lo que dice Job en capítulo 14, versículo 2. Dice: el hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores. Porque así es la vida está llena de incertidumbre, está lleno de sinsabores, es corta. ¿Quién más como Job, de todo lo que él vivió, lo que experimentó en su vida, con enfermedades, perdió sus hijos, perdió todo? Y él nos explica y dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Así es el ser humano en este mundo, en esta tierra. Y todo lo que sucede en el mundo, como las cosas que están pasando, como la pandemia, no crean que Dios se está haciendo de la vista gorda. No, hermano. Dios tiene control de todas las cosas. Nada ocurre en este mundo sin que Dios no lo sepa y sin que Dios tenga el control de todas las cosas. Qué triste, ¿verdad? Pero en este mundo ocurren muchas cosas. Y como lo que estamos viviendo aquí, que ya muchas personas han perdido sus familiares. Y es una forma en que Dios se va a valer de eso para llevar a sus hijos, a su pueblo, a su presencia. Y otros todavía van a quedar aquí porque Dios no ha terminado con ellos. En Jeremías 17, versículos 7 al 8, dice lo siguiente: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Jeremías 17:7, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Entonces, con todo lo que hemos leído y estudiado en esta noche, de que el hombre, su vida es corta, de que el ser humano es como una neblina, su vida es pasajera, en medio de toda esta situación difícil que atravesamos, debemos de poner la confianza en Dios, porque solo Él es el que nos puede sostener, solo es el que nos puede ayudar, solo es el que nos puede sacar adelante. Y Jeremías dice: bendito, bienaventurado, bendecido es el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¿En quién usted tiene la mirada? ¿En quién ha puesto su confianza? Porque si tenemos nuestra confianza en los bienes, en las cosas materiales, en una persona que quizás es la que nos ayuda económicamente, o, hermano, o en otro objeto que no sea Jesucristo, ahí fracasamos. Porque todo es pasajero en esta tierra, todo se termina,
todo se acaba. Solamente nuestra confianza en Dios, solamente el que confía en Dios, Dios no lo va a abandonar. Solamente aquel que confía en Dios, Dios nunca lo va a defraudar. Venga lo que venga en esta tierra, en este mundo, Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los gobiernos terminan, se acaban, son pasajeros. Hoy está uno, mañana hay otro. La economía cambia, los bienes hoy pueden estar en nuestras manos, mañana pasan en manos de otros. Bueno, hermano, todo puede caer, menos aquellas personas que han puesto su fe y están parados sobre la roca, que es Cristo Jesús. Por eso Jeremías decía: el hombre que confía en el Señor será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. En época de sequía, en época de escasez, en época de pandemia, en época de epidemia, el hombre de Dios siempre seguirá adelante. Mire lo que dice aquí: en época de sequía. El hombre que confía en Dios dice que será como un árbol que está plantado junto a un río. Imagínese usted un árbol frutal a la orilla de un río, un árbol frutal, un árbol de mango, de aguacate. ¿Cómo son esos árboles? Usted nunca va a ver un árbol a la orilla del río todo raquítico, todo débil. No, va a haber un árbol frondoso a la orilla de los ríos. Así Dios compara al hombre, al ser humano que confía en Él, que vendrán momentos difíciles a su vida, porque eso no lo vamos a evitar, porque Jesucristo lo habló claro: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces no importa lo que venga, hermano, si tenemos la esperanza y la confianza en Dios, dice que eso que está ocurriendo no nos va a angustiar, no nos va a desesperar, y que seremos como un árbol frutal que está a la orilla de un río, que nunca cesará de dar frutos. Nunca cesará de dar frutos. Solamente en Cristo, solamente en Dios, en Él, nosotros podemos estar confiados, seguros, en paz, hermano. Solamente en Él. Segunda de Corintios 12:9 dice lo siguiente. Miren, el apóstol Pablo, cuando estaba enfermo y le pidió a Dios que lo sanara, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Imagínense, bástate mi gracia. Su gracia es suficiente para con nosotros. La gracia de Dios, si la gracia de Dios está sobre nosotros, si su favor, si su misericordia está sobre nosotros, es suficiente
para poder peregrinar, para poder caminar en este mundo, en esta vida de incertidumbre. Si su gracia está con nosotros, la gracia de Cristo está con nosotros, es suficiente. Así que en esta noche le damos gracias a nuestro Dios por haber compartido este mensaje con ustedes. Y quiero orar para ser despedido y invitarlos a que esté con nosotros el próximo día, siempre a la misma hora, a las 7 de la noche. Le damos gracias a nuestro Dios por este tiempo. Le damos gracias a Dios por estar con nosotros y permitirnos haber compartido este mensaje. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor. Gracias por el mensaje que hemos compartido. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, nos ayudes a seguir adelante, nos guardes, Señor, de toda enfermedad, de toda pandemia, Señor, a cada uno de nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor, y que podamos seguir adelante en el ministerio, y que tú bendigas también a cada televidente que está viendo el programa, y lo guardes de toda peste, de toda enfermedad, de toda pandemia, Señor. Oramos por salud de nuestra vida, por protección de nuestra familia, y por todos aquellos que oran por nosotros, Señor, y oramos por tu pueblo, por tu iglesia, Padre. Señor, gracias en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mi hermano, el próximo día, jueves, a las 7 estaremos nuevamente con ustedes. Dios me los bendiga y buenas noches.